Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un pantallazo, un punteo del nuevo iHot 6 y todos los cambios que se han introducido en relación al iHot 5. Bueno, la fuente de información está tomada de la propia página de OSIM, donde hay un cuestionario de preguntas frecuentes con las respuestas específicas que reflejamos justamente acá. Está editado por la Cámara Naviera Internacional, por el Foro Internacional de Compañías Petroleras y por la Asociación Internacional de Muelles y Dársenas, es decir, la IAPH. Si bien es la sexta edición, desde el año, podemos decir que de la edición 4, ya se empieza a consolidar un formato donde prácticamente la quinta y ahora a esta tenemos cambios que son menores en el sentido del formato original, que ya se mantiene como algo consolidado. Esto fue desarrollado por un grupo de trabajo de OSIM que terminó de consolidarlo en octubre del 2019 y se aprobó recientemente, con lo cual va a demorar un tiempo en llegar, se estima un mes más en llegar el formato de papel, pero se puede adquirir ya la versión electrónica. El objetivo primario es brindar un asesoramiento para asistir a todo el personal directamente involucrado en las operaciones de buques, tanques y terminales, con recomendaciones de seguridad para el transporte de productos de crudo y derivados, y también provee definiciones y descripciones definitivas de cómo los buques y las terminales, las operaciones deben conducirse. Hay una integración de documentos que ya venían generándose de parte de OSIM y también de los convenios OMI, con lo cual podemos decir que el iHot cierra esta integración consolidando todos los documentos que ya se venían produciendo, por ejemplo el TMCA3. Primera pregunta, ¿habrá un tiempo de transición para el cambio? Sí, va a haber un tiempo de transición. Esto no está, establecido, pero los cuestionarios BIQ, ya sea para buque tanque o barcazas, no van a requerir una copia por ahora del iHot 6 a bordo. Tampoco los inspectores IRE, es decir, los que hagan las inspecciones Betting, lo van a requerir. Sin embargo, OSIM recomienda hacer una transición lo antes posible. Hasta que esta transición se concrete, mientras tanto, el lenguaje azul en los cuestionarios BIQ reflejará el iHot 5, como vemos en este ejemplo, que es lo que figura en el cuestionario BIQ hasta el presente. Entonces podemos decir que hay un 25% de modificaciones entre el iHot 5 y este iHot 6, por lo tanto nuestro sistema de gestión, nuestros procedimientos van a tener que ser acondicionados en este sentido. Esto es que no tenemos más tareas asignadas o previstas, ya que muchas de ellas las hemos desarrollado cuando surgió el TMCA3, que ya adelantó varias cuestiones que ahora justamente se cierran con la aparición del iHot 6. Lo razonable sería tener una administración de cambio y un plazo de entre 3 y 6 meses, considerando además que hay que capacitar a la gente en función de los cambios que se van a producir en los documentos y en las prácticas. Vamos a ver ahora entonces qué novedades trae la composición del iHot 6. Bueno, en líneas generales vamos a abordar 3 grandes categorías. Primero, la inclusión de nuevas guías, como la guía de terminales de administración de terminales, la MTIS, que después vamos a explayar un poco, y cuestiones relacionadas con factores humanos, tecnologías emergentes y alternativas e inspecciones de carga. Otro grupo son enmiendas actualizadas debido a cambios en legislaciones y estándares, como por ejemplo revisiones en cuanto a construcción, a mantenimiento y al retiro de mangueras de cargamento. Finalmente, actualizaciones y mejoras en función de prácticas o nuevas y recomendadas prácticas, por ejemplo, incluyendo la gestión de peligros, riesgos para buques tanques, operaciones de terminales, espacios cerrados, lucha contra incendio, protección y también la modificación en la interfase buque-tierra, incluyendo la operación del bunker. En esto va a impactar en los formularios de intercambio entre las partes. Y ya específicamente tenemos, por ejemplo, lo que va a haber que variar, ¿no?, en nuestros sistemas, cuestiones relacionadas con los permisos de ingreso a espacios confinados, cuestiones de factor humano, cuestiones que van a impactar en el sistema de gestión relacionado con los permisos de trabajo, las evaluaciones de riesgo, algo que la versión del iHot 5 adolecía, acá está más desarrollada, protocolos de trabajo como por ejemplo el Stop Work Authority o el Lockout Tag Out, que tiene que ver con el bloqueo y el etiquetado, y las vinculaciones con los principios del sistema de gestión de seguridad, el código ISM. Y también, finalmente, las relaciones de las administraciones de las terminales y su repercusión en la interfaz, sobre todo en los elementos críticos que ésta genera.
Después tenemos la incorporación de tecnologías emergentes que se incorporan como parte de la operación, que ya vamos a ver algún detalle. Prácticas de operación de búnker, que incluye el búnker de LNG como novedad. Cuestiones de las inspecciones de carga. Por ejemplo, también se incorpora la figura del Mooring Master. Después tenemos también algunos documentos que están, como dije al principio, relacionados, como por ejemplo la MEC 4. Y por último, cuestiones relacionadas con la protección en función del código PVP y las prácticas del BMP, sobre todo para las regiones de piratería. Finalmente, la edición sexta engloba los últimos pensamientos dentro de lo que podemos analizar como un tópico que incluyen detecciones de gas, toxicidad, sobre todo los efectos de la toxicidad, incluyendo el benceno, el sulfuro de hidrógeno, también cuestiones de estática, de corrientes y la protección contra el fuego, y también el crecimiento de los dispositivos móviles electrónicos en el sentido de las mejoras tecnológicas que se pueden aplicar a la operación. Bueno, en el sentido final podemos analizar los chequeos, como dije al principio, de seguridad entre buque-tierra para operaciones de carga y búnker que han sido revisados, y también en función de los impactos en las condiciones de factores humanos que pueden generarse, han sido incorporadas como parte de este intercambio, y la importancia del rol individual que tiene cada persona en la condición de la operación para mejorar las comunicaciones antes del arribo y durante el amarre de la unidad o el buque al muelle. Comparado con el ISGOT 5, siguen las 4 partes, es decir, información general, información de buque-tanque, información de la terminal y interfase entre terminal-buque. Acá tenemos las 4 partes, con la primera con 8 capítulos, la segunda con 6, la tercera con 6 y la cuarta con 5, con lo cual suman 25 capítulos, 450 páginas. Con respecto al ISGOT 5, la parte 1 tiene 2 capítulos más, la 2 capítulos menos, la parte 3 un capítulo menos y la parte 4 sigue igual. Es decir, suma, el ISGOT 5 tenía 26 capítulos, pero el ISGOT 6 tiene 35 páginas más. Y cabe aclarar que cada vez que hay alguna advertencia o alguna llamada en el sentido de poner una mención específica sobre un tema, por ejemplo, la referencia a un convenio, el ISGOT 6 tiene este símbolo que vemos junto con un enunciado específico resaltado en negrita para que se pueda observar de qué se trata. Bueno, vamos a ver ahora la parte 1 y la parte 2. Bueno, la parte 1, 127 páginas. Siempre que aparezca una llamada es porque ha habido un cambio. En el caso del capítulo 1 se incorporan partes de inflamabilidad y toxicidad del ISGOT 5 que estaban en el capítulo 2. Básicamente sigue siendo igual. El capítulo 4 ahí incorpora procesos generales no específicos para la gestión de riesgos, identificación de peligro y medidas mitigantes tanto para buques como para terminales. Es decir, esta parte se llama gestión de riesgos y de peligro, con lo cual le damos por primera vez una entidad a algo que es tan importante y que es uno de los causales importantes de accidente, que son los factores humanos, a través de una muestra o un desarrollo formal de la gestión de los riesgos. En ese sentido, la gestión de los riesgos sugiere la identificación de los peligros, la decisión, es decir, la clarificación de la gravedad de los mismos, su evaluación. Esto más o menos la mayoría ya lo tiene desarrollado, su registro, ¿no? Y después la revisión y de lo que sería la best practice para poder incorporarlo como una mejora en el sistema de gestión, tomando en cuenta que ya el ISM tenía en sus orígenes el sentido de establecer salvaguardas contra riesgos detectados, pero esto no estaba determinado formalmente en esta publicación. Y por ejemplo, en ese sentido establece la posibilidad de incorporar jerarquías de controles en orden de darle prioridad a la selección de las medidas preventivas o las medidas mitigantes. Por ejemplo, la jerarquía de control está en la aplicación de la eliminación o la sustitución, o los controles por ingeniería o administrativos, o el equipo de protección personal. También incorpora el análisis de los riesgos en la interfaz, donde ahí hablamos de varias operaciones que deben ser evaluadas, por ejemplo el amarre, la carga, en el sentido del remolque, y así como otras tantas que en muchos casos ya se habían hecho, pero ahora ya lo formalizan en la publicación.
Bueno, incorporan formalmente lo que es el Management of Change, tomando en cuenta algunos procedimientos que deberían incluirlo, como por ejemplo modificaciones en equipos existentes o instalaciones de equipos nuevos, y así como otras opciones que ya estaban dadas pero no están formalizadas en esta publicación. El proceso de Stop Work Authority, es decir, la posibilidad de que cualquier persona pueda parar un trabajo si detecta una condición o una acción insegura, con un protocolo establecido con pasos que obviamente van a tener que formar parte de nuestro nuevo procedimiento. También la posibilidad de incorporar el Lockout Tagout, que es el bloqueo y el etiquetado, por ejemplo, para sistemas de operación, por ejemplo, en control de válvulas o dispositivos, en el sentido de manejar controles de gestión de seguridad a base de estas advertencias. Bueno, el capítulo 6 de protección incorpora la Cybersecurity, que ya también existe en nuestro sistema de gestión, con las recomendaciones específicas que vienen dadas a través de las publicaciones de Intertanko y otras que hablan del tema. Y en el capítulo 7, bueno, este capítulo es nuevo y realmente incorpora una serie de protocolos de lo que sería el factor humano y el desarrollo de todo lo que es la seguridad laboral. Bueno, este capítulo toma en cuenta justamente el factor humano en el sentido de estudiar o analizar cuáles son los errores que cometen las personas en el desarrollo de sus actividades y da pautas para justamente formalizarlos y tratar de entenderlos y obviamente reducirlos. El capítulo 8 habla de tecnologías emergentes o alternativas que puedan tener las terminales, por ejemplo, y que deben ser analizadas como parte de la posibilidad de operar con seguridad estos dispositivos, como pueden ser, por ejemplo, buques autónomos o drones o algún tipo de sistema robótico, o por ejemplo algunas condiciones de la tecnología que tienen que ver con el bunkering, por ejemplo de metanol, o células o buques con células de hidrógeno. Es decir, hay una cantidad de elementos que están incorporados, pero desde lo que es el análisis de los riesgos que pueden tener en la práctica, ¿no? Y esto tiene que estar formalizado. El capítulo 9, también nuevo, que habla de gestión y seguridad de emergencias, tiene principios y recomendaciones para controlar cuestiones de salud y exposiciones peligrosas que pueden darse a bordo de buques tanques, e introduce aproximaciones de bases de matriz de riesgo para planear y ejecutar trabajos peligrosos siguiendo los principios que establece el código ISM. Este capítulo además provee guías para justamente evaluar los riesgos y generar procesos con información provista con prácticas de aplicación en el sentido del manejo, por ejemplo, de los trabajos en caliente y otras tareas peligrosas que pueden desarrollarse a bordo. Además, se extiende la condición a los contratistas y a los talleres que pueden trabajar a bordo, con lo cual esto ya amplía el espectro de trabajo, incluyendo también cuestiones de gestión de la emergencia para establecer una estructura de organización y facilitar una respuesta efectiva. El capítulo 9 también habla de lineamientos con gráficos alusivos de acuerdo a diferentes categorías de lo que son los trabajos en calientes y cómo considerar las distintas zonas, tanto sea la zona específica como las zonas laterales o circundantes. Por último, incorpora la figura del oficial de seguridad del buque, que estaba mencionada de alguna manera, pero no formalizada en anteriores ediciones, y acá ya tiene una parte, un párrafo específico donde se lo menciona. Bueno, el capítulo 10 de la parte 2 incorpora y modifica conceptos y prácticas del espacio confinado, ya sea para los peligros asociados con el ingreso, los testeos que se deben desarrollar mientras se está trabajando en el mismo, y estas condiciones deben estar validadas a través de precauciones formalizadas de acuerdo a una determinada condición y criterio, que es lo que justamente incorpora este nuevo capítulo. Una de las condiciones más efectivas que se recomienda para eliminar los riesgos justamente es, primero, tratar de no entrar en el sentido de determinar la posibilidad de una condición alternativa, y cuando esta alternativa no es viable, bueno, establecer procedimientos seguros de ingreso, y también la condición, la obligación de que el capitán verifique los procedimientos de entrada a los espacios y que estos estén robustamente implementados siguiendo una serie de pasos planificados que justamente deben incorporar a la comprensión de todos los actores. Acá establece, dentro de lo que son los incidentes, ¿no?, relacionados con los espacios confinados, lo que serían los incidentes con el control de las entradas, es decir,
con la ejecución del plan, que no es suficientemente adecuado y robusto, y después con los errores que se producen dentro del espacio y que en muchos casos son involuntarios en el sentido de las personas que están trabajando dentro del mismo. Esto lo refleja este nuevo capítulo. Se incorpora entonces la definición de lo que es un espacio peligroso como espacio confinado cuya atmósfera además puede tener peligro, con lo cual ya incorporamos la necesidad de separar todos los espacios del barco y determinar cuáles son específicamente confinados y cuáles no lo son en el sentido de la cantidad de controles o la redacción de un permiso. Entonces acá el ISGOT agrega la condición de espacio peligroso, aquel espacio confinado que puede tener deficiencia en oxígeno o puede tener cuestiones de inflamabilidad tóxica, puede tener algún sistema de gas inerte o nitrógeno o algún oxígeno enriquecido por encima del 21%. Y acá en este caso incorpora dos figuras que no existían, como ser la persona responsable y la persona competente. La persona responsable es aquella que permite el ingreso al espacio confinado a través de su autorización y que está asesorada por la persona competente que tiene suficiente experiencia práctica también como para evaluar las condiciones peligrosas de atmósfera y otras cuestiones que puede tener el espacio y justamente dar, la posibilidad de que esto se pueda materializar, ¿no? Pueden ser la misma persona y ahí podemos incorporar también la situación de lo que es el oficial de seguridad como, por ejemplo, persona competente. Por último, se incorporan contenidos de rescate y evacuación de espacios confinados, los cuales después se deberán ver reflejados en los procedimientos de emergencia de cada sistema de gestión. Vamos a otro capítulo ahora, el capítulo 11, incorpora un protocolo con mayor detalle de lo que es los buques cruderos que tienen sistema BOC, es decir, para sistema BOC pasivo o activo en el sentido de las condiciones nuevas de tecnología que hacen que, por ejemplo, haya barcos que no tengan sistema de gas inerte tradicional y que tenga, por ejemplo, sistema de membrana, ¿no? Esto está relacionado con esa situación y no varía la cuestión específica del principio que tiene el BOC como método. El capítulo 13 agrega cuestiones de almacenamiento de materiales peligrosos, específicamente incorpora alguna pauta que antes no estaba y ahora en función de la normativa OMI es incorporada de control de muestras de búnker y disposición final. Bueno, vamos a ver ahora las partes 3 y 4. Bueno, esta parte es, prácticamente nueva porque por fin reúne requisitos específicos para gestión de la seguridad en las terminales en el sentido de tener o estar a la altura de todo lo que se ha exigido para los buques a lo largo de todos estos años. Y en este sentido, la OSIM, lo que viene desarrollando hace algunos años y ahora ya lo empieza a consolidar, es lo que se llama la MTIS, es decir, el Sistema de Información de Terminales Marítimas, que tiene como fundamento elevar justamente el estándar de todas las terminales. Va a contar con 3 cuestionarios, uno que sería una suerte de BPQ de terminales, uno que sería algo como un TMCA de terminales, y después hay un programa de competencia para operadores de terminales, esto para cumplir justamente con la parte de la interfaz adecuadamente con todo lo que el barco tiene como estándar desde hace un tiempo, ¿no? De estos últimos años. Este sistema de información de terminales tiene la intención de compilar una base de datos integral para recopilar información de las más de 4.000 terminales en el mundo, con lo cual le va a permitir a los barcos tener las mejores prácticas de interfase. En otro orden tenemos también cuestiones relacionadas con las mangueras de cargamento, algo que ya estaba establecido en las normas pero que no estaba formalizado en el ISGOT, es justamente los tipos de manguera, los tipos Rowbore, Smoothbore, Livebore, las características, el tipo de pruebas y también algunos parámetros de inspección tomando en cuenta las normas vigentes, como por ejemplo las pruebas hidrostáticas o las pruebas de continuidad o discontinuidad eléctrica, y también una especie de desarrollo de servicio que tiene que tener en función de pautas para su retiro, tomando en cuenta una serie de factores como por ejemplo las guías del fabricante, el tipo de manguera, las condiciones de operación, la experiencia del uso, y esto generar una pauta para su retiro. También prácticas de seguridad en materia de manejo
de izado, de suspensión, con algunos gráficos específicos que están ampliados con respecto a los gráficos anteriores que tenía sobre todo la versión del XGOT 5. Bueno, uno de los elementos centrales, ahora entramos en la parte 4 de 74 páginas. Una novedad lo constituye los listados de chequeo buque-tierra, donde cambian sustancialmente el concepto de lo que es la relación entre las partes, y en ese sentido hay mucho más volumen de intercambio, empezando por chequeos previo al arribo, chequeos previo al amarre, chequeos previo a la transferencia y posterior a esta previa a la transferencia, en el sentido de establecer una conferencia entre las partes para ponerse en claro sobre puntos fundamentales de la operación. De alguna manera yo diría que replica la lógica del ship to ship, en el sentido de las reuniones o de las previas o de la organización. En este punto los chequeos también finalizan tomando todas las partes que van desde la parte 1A hasta la 7C, son todas pequeñas partes que engloban estos chequeos que les dije anteriormente, y finalmente cada uno compromete su participación en la confección de todas estas pequeñas partes que involucran a estos chequeos que les acabo de mencionar. Finalmente se efectúa un chequeo durante la operación, donde aparecen lo que se llaman, lo que ya conocemos, que son los chequeos repetitivos. El bunker tiene también algo muy específico, tal vez sea una cuenta pendiente que ahora se empieza a saldar en el sentido de la organización y la planificación, porque no estaba tan desarrollado como una operación de carga, como termina siendo una operación más, y hasta en algunos casos estadísticamente con mayores posibilidades de accidente. En ese sentido incorporan un chequeo pre-arribo, un chequeo previo a la conferencia de transferencia, previo a iniciar, chequeos repetitivos y un chequeo post-bunker, también incluyendo la posibilidad de efectuar bunker de otro tipo de combustibles, como por ejemplo puede ser el bunker de LNG, que ya en varios lugares del mundo está normalizado o generalizado, con lo cual esto también genera una nueva práctica, por lo menos en el sentido del intercambio de datos. Así como el anterior para buque tierra con la carga, acá tenemos partes A a la G que involucran todos los chequeos que acabamos de mencionar. Hay una cosa importante que quiero aclarar, que uno de los chequeos exige, por ejemplo, si la terminal va a dar el combustible o la terminal va a dar la carga, la obligatoriedad de dar el booklet de operación de la terminal. Ya no es una cuestión recomendatoria, sino por ejemplo es obligatoria. Y esto se salda finalmente todo con la firma y el compromiso de cada una de las partes. Bueno, espero que les haya servido. Como verán, hay algunos temas que estaría bueno desarrollar específicamente, pero la idea era tener un golpe de vista de los principales cambios que tuvo el XGOT 6. Hasta la próxima.